Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video, esta vez sobre el trastorno obsesivo compulsivo. La intención es que ustedes puedan identificar las características en sí mismos o en sus familiares y de modo tal de que puedan buscar la ayuda pertinente. De eso se trata. Bueno, hablemos de qué es el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo, como muchos lo conocen, TOC, se trata fundamentalmente como su nombre tal y cual lo dice, por un lado las obsesiones y por otro lado las compulsiones. O sea, la persona suele tener varias ideas que son obsesivas y que esas le llevan a hacer un comportamiento que es compulsivo. Expliquemos qué son las obsesiones. Obviamente, obsesiones no es solamente tener una idea que viene a la cabeza, sino que tiene que cumplir con algunas características. Por ejemplo, por un lado, las obsesiones son repetitivas, es decir, el pensamiento, la idea viene y se repite en la mente de la persona. O sea, la idea está de forma reiterativa en nuestra cabeza. Otra de las características es que es persistente. Por más que, además que se repite, persiste en el tiempo. La persona quiere desprenderse de esa idea y no puede desprenderse porque la idea es persistente. Por otro lado, es intrusiva, es decir, que una de las cosas es como que si fuera que escapa de la voluntad de la persona, algo así como que la persona quiere dejar de pensar en eso, pero no puede porque la idea es de alguna manera intrusiva. Entonces, tiene que cumplir más o menos con este tipo de características como para poder decir que se trata de una idea obsesiva. Bien, ¿cuáles son las ideas obsesivas? O sea, voy a dar algunos ejemplos de las ideas obsesivas. Por ejemplo, la idea de que nos podemos contaminar o el miedo a la suciedad, ¿sí? De hecho, siempre existió la idea esta de no ensuciarnos, de contaminarnos con virus y con bacterias, más todavía ahora con todo lo que ocurrió con el coronavirus, como que eso se disparó en algunas personas. Entonces, ese miedo a no tocar objetos que pudieran haber sido tocados por otras personas, pues con la idea o con el miedo o el temor de que nos podamos contaminar, pues puede estar de forma más a flor de piel ahora con todo esto que ocurrió el coronavirus, pero es una idea que siempre existió. Además de eso, las ideas que tienen que ver con el orden y la simetría. O sea, la persona tiene la idea de que todo tiene que estar muy simétrico y ordenado. Por ejemplo, ordenar, supongamos, los frascos con las etiquetas hacia un lado. O por ejemplo, voy a contarles una obsesión mía, por ejemplo, la ropa tiene que estar alineada hacia un costado, o sea, por ejemplo, los cuellos de las camisas tienen que dar todos hacia un costado, o por ejemplo, ordenar la ropa por colores, tamaños, clasificar las cosas, ¿verdad? O los libros tienen que estar todos simétricamente organizados, o sea, son otras de las características que tienen que ver con el orden y con la simetría, ¿sí? Otra de las características es que la persona tiene la idea de que puede perder el control, ¿sí? Una obsesión es de que puede llegar a perder el control y hacer algo inapropiado. Hacer algo inapropiado en público o hacer algo inapropiado en una situación social X. Entonces, como que siempre tiene la idea, ¿será que voy a hacer algo que está mal? Entonces me quedo callado nomás. Ese tipo de ideas tiene en su mente. Otra idea es que puede llegar a decir algo que sea ofensivo o agresivo. Incluso vienen como la idea de decir una obscenidad o decir una palabra grotesca a otra persona, ¿sí? También están las obsesiones que tienen que ver con los temas sexuales, es decir, que vienen ideas sexuales, pero son ideas sexuales desagradables, no son ideas sexuales agradables, son ideas sexuales desagradables. Entonces, por eso es fácil identificarlas como ideas obsesivas. Y también están las ideas que tienen que ver con cuestiones místicas, religiosas, o tienen que ver con este tipo de cuestiones religiosas. Entonces la persona está pensando, ¿será que me están observando? ¿Será que está mal? ¿Estoy cometiendo un pecado? Etcétera. Entonces esa idea está ahí de forma rumiante en la cabeza. Rumiar quiere decir justamente eso, de que la idea
la persona la elabora y la elabora y como que no puede desprenderse de ella. O sea, como características principales justamente ese deseo que tiene la persona de dejar de pensar y no poder dejar de pensar en lo mismo, ¿sí? Ahora, la compulsión nace como como un comportamiento que intenta disminuir el estrés o la ansiedad que produce la idea obsesiva, ¿sí? Entonces la persona, como tiene ese pensamiento que es obsesivo, repetido, persistente, intrusivo, entonces la persona trata de hacer algo para disminuir ese pensamiento. Y en ese intento de querer hacer algo para disminuir ese pensamiento es que aparece la compulsión. Y la compulsión pues no es otra cosa que la expresión de ese pensamiento. Entonces es prácticamente lo mismo que con las ideas, nada más que ahora llevado a acciones concretas. Como por ejemplo, la persona como compulsión puede lavarse las manos todo el tiempo. Por ejemplo, teniendo en cuenta la idea de miedo a contaminarse. O puede, por ejemplo, ordenar todo el tiempo las cosas. Como compulsión, como respuesta a la idea de la simetría. O puede contar cosas, puede, por ejemplo, rezar, pero no rezar como dentro de un ritual religioso, o sea, sino que rezar así de forma compulsiva, ¿verdad? En un momento incluso que no es tan apropiado. O puede, por ejemplo, decir frases completas, incluso que simplemente la persona se ideó que eso le va a servir para reducir su ansiedad y repite la misma cosa en una secuencia, digamos. Simplemente, por ejemplo, están las compulsiones que tienen que ver con el cerrar las puertas, porque una de las ideas obsesivas suele ser con relación a la incertidumbre. La persona tiene mucha incertidumbre, entonces como compulsión a esa incertidumbre suele ser eso de comprobar si las puertas están cerradas, apagar todas las luces, revisar varias veces si están apagadas o no las luces, o revisar varias veces si está apagada o no la cocina, por ejemplo. Esa es otra compulsión bastante frecuente. Bueno, teniendo en cuenta de que esas son las obsesiones y esas son las compulsiones, entonces las compulsiones, como son repetitivas, también respondiendo a las obsesiones, entonces generalmente la persona establece un ritual. Entonces, por decirles, un ritual sería, supongamos que la persona tiene que revisar 3 veces su casa antes de acostarse. Ese es un ritual. O por ejemplo, antes de comer tiene que, no sé, darse 3 vueltas alrededor de la mesa, por decirles, eso puede ser un ritual. O por ejemplo, antes de bañarse, sobre todo los que tienen que ver con la limpieza y qué sé yo. Entonces, por ejemplo, antes de bañarse, ordenar las cosas de una determinada manera o poner la toalla de una determinada forma, y si no está así, eso rompe con el ritual y bueno, y la persona se siente estresada. Bueno, en líneas generales, o sea, la persona está con muchos sentimientos de estrés. El estrés la acompaña con mucha frecuencia, está estresada, tanto por las obsesiones como por las compulsiones. Entonces, obviamente el trabajo está fundamentalmente dirigido a eso, ¿verdad? A las obsesiones y a las compulsiones, que se trabajarían en el área cognitiva conductual, teniendo en cuenta si es que la persona elige este tipo de orientación para trabajar en el área psicoterapéutico. A nivel de medicamentos, bueno, también consultar con el psiquiatra, porque el psiquiatra tendría que ver cuál sería la farmacología más apropiada para trabajar con esto. Bueno, espero que les haya sido de utilidad, y cualquier consulta que tengan sobre este tema o sobre otros que están relacionados, pues a las órdenes pueden hacerlo en los comentarios. Muchísimas gracias.